buenos días. Estamos nuevamente en Samsara del Alma. Como todos los lunes, queremos agradecer a Mujer Bonita, ¿sí? Avenida General Santos, casi Avenida Fernando de la Mora, en Asunción, que me ayudan a estar así, para ustedes, con ustedes. Agradezco también a Rebeca Makeup, que me estuvo maquillando. Y hoy les quiero contar cuál es el tema. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es espiritualidad y religión guaraní. Y para eso contamos con una presencia también muy especial, porque tenemos una especialista, ¿sí? Una investigadora, antropóloga, docente, consultora, ¿sí? Estamos con Gloria Scapini. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy bien, Susana. Bueno, bienvenida antes que nada y muchas gracias por estar acá. Contanos un poco, todo lo que tiene que ver con tu cuestión de investigación. Vos trabajás puntualmente con los pueblos guaraníes. Exacto, yo me dedico a uno de los 5 pueblos guaraníes que habitan territorio paraguayo, que son los Mbga guaraní. El Paraguay cuenta con 20 pueblos indígenas. En total. En total. Incluso a veces cada censo que sale son más, porque incluso hay procesos de etnicidad que hacen que entre ellos mismos hay cisiones, entonces hay nuevas denominaciones que surgen porque hay nuevos grupos, ¿no? Ajá. Y entre los guaraníes tenemos puntualmente 5 pueblos o principales 5 subgrupos dentro de la familia lingüística tupí-guaraní, que no solamente está presente en Paraguay, sino que también abarca el Brasil, la Argentina, Bolivia, Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico, empecé en realidad con otro grupo también de la misma familia, el pueblo H, con el que empecé a hacer trabajo de campo y con el que me introduciendo. El que me introdujo a la sensibilidad antropológica. Fue el convivir con ese pueblo el que me llevó a querer estudiar antropología, y después con los años ya fue justamente la religión guaraní, la religión de los Mbga y su elaboración religiosa, su gran sentido de la espiritualidad, la que me atrajo, me sedujo, y por eso me terminé dedicándome a los Mbga guaraní. Buenísimo. Ahora yo te quiero hacer una consulta, ¿no? Porque acabas de mencionar una palabra, religión, ¿no? La religión guaraní. Porque es como que estamos muy acostumbrados en los medios de comunicación, pinturas, historia, los libros de historia, que nos muestran indígenas con la cruz, indígenas evangelizados. Entonces es como que la gente, o la mayoría, tiende como a pensar que los pueblos indígenas no tuvieron una religión antes de la religión católica, o que ya no tienen ningún lazo, ningún vínculo con esa religión o espiritualidad que podían tener antes de la evangelización, y en realidad no es así. Exacto. Bueno, el término religión mismo para los, digamos, los pueblos es fruto de todo un debate en antropología, porque le ha costado mucho a la ciencia, en la historia de las ideas, digamos, asimilar que hay otras religiones diferentes de que las hay monoteístas. otras religiones diferentes de la monoteísta, y que no necesariamente esos pueblos creen de la misma manera que las religiones principales, no necesariamente. Claro, por todo lo que significa tener religión, que es tener un corpus de divinidades, en materia ritualística también. Un imperio, también. o sea, también un espacio físico, es decir, un espacio Un material. patriarca que diga... Un espacio material. No. Claro. Entonces, fue todo en lo que respecta a lo guaraní, especialmente, para darte un ejemplo bien concreto, es más fácil oír que los aztecas y los mayas y los incas tenían religión, pero menos los grupos nómadas, seminómadas de Amazonia. Tal cual.
Que se los vendió históricamente como esos que no hacían mucho, entonces no tienen tampoco una presencia y histórica. Que son nómadas, no tienen imperio, no dejaron pirámides, es decir... los pudieron ignorar, digamos, históricamente, ¿sería algo así? Es decir, que tienen menos cultura material. Claro. Entonces, bueno, entonces esos no tienen religión, tienen solo espiritualidad. Y no, con el pasar de los años y el avance de la antropología y de las investigaciones, se ha llegado a comprobar que en realidad los pueblos también, que no han dejado una gran elaboración tangible, tienen a nivel intangible grandes elaboraciones que pasan mucho por la mitología, claro, por la oralidad, por la metafísica. Claro. Entonces todo eso ha hecho que finalmente también se puedan considerar esos corpus como religiones auténticas, ¿no? Claro. Otro tipo de religiones. Decime, esos seres mitológicos que llegan a nosotros, ¿no? No son tal cual como se los había manifestado, supongo, ¿no? Por parte de los pueblos guaraníes. Los que nosotros escuchamos como el Yacyretá, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ya. Estos seres mitológicos te estás refiriendo que nosotros, a ya el fruto de a seres, personajes del folclore paraguayo. Claro, que ellos no devienen de la mitología. Algunos elementos son propiamente guaraníes, pero esos que son parte del folclore paraguayo son parte del folclore paraguayo, ya fruto de digamos, de un sincretismo paraguayo, claro, mestizo. Se les fue como agregando cosas para hacerlos malos también y demás, ¿verdad? Elementos ya también judeocristianos que se han mezclado, incluso hoy en día la propia mitología indígena también tiene elementos cristianos. No pueden estar abstraídos de eso. Porque la historia es una realidad, la evangelización, las reducciones jesuíticas fueron una realidad. No podemos decir que los pueblos no han sido tocados, no han sido influenciados. Totalmente. Es decir, los propios Mbga guaraní con los que yo trabajo, si bien se considera que es el pueblo que conserva de manera más pura, no me gusta mucho esa palabra porque no existe una pureza total en términos de cultura, todo es dinamismo, ¿no? Claro. Tanto la lengua como la religión, claro, etcétera. tiene que evolucionar para no morir aparte. ¿No? Y hay mezcla, hay contacto también con otros grupos, ¿no? Se considera que la cultura mbga guaraní es una de las más, digamos, tradicionales, pero tuvo históricamente contacto con las reducciones y a la expulsión de los jesuitas en 1767, muchos de los mbga volvieron al monte también con influencias y préstamos que ya habían adquirido con la experiencia jesuítica. Y la prueba de eso es, por ejemplo, uno de los instrumentos, bueno, que sí, ahora vamos a estar mirando. Es uno de los extractos que vamos a poder ver, uno de los instrumentos que ellos tienen, ¿no? que lo han integrado a su cultura, que es el violín jesuítico, el rabel, rabé, en la lengua mbga, completamente integrado a la cultura, y es un violín del siglo XV español, ¿no? Qué lindo. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte. A la vuelta nos vas a contar un poco de este video que se llama Palabras Almas, ¿sí? Que es una realización de nuestra invitada Gloria Scapini. Y les cuento, van a encontrar en el Facebook una foto de nosotras. Ahí van a poder dejarnos su nombre, sus últimos 3 números de cédula. ¿Para qué? Para poder participar, para llevar y poder ver en su casa, para ustedes, una copia de este video. Y también tenemos un regalito de Mujer Bonita, ¿sí? Que está ahí en la avenida General Santos, casi la avenida Fernando de la Mora. Pero de eso les cuento a la vuelta del corte. Mientras tanto yo sigo